Muy bien, amigos y amigas, estamos nuevamente con ustedes en una nueva entrega del amigo y hermano Livio Silva, que ya nos comentó anteriormente su primera experiencia en la etapa de la infancia y cómo comenzó en todo esto, en relación a todo esto, en relación al fenómeno ovni y el contacto extraterrestre. Y ahora se nos ocurre una nueva pregunta para que él desarrolle, y es cuál fue su primera experiencia, no importante, pero sí dentro de lo que tiene que ver con el contacto consciente. En esa primera experiencia o manifestación contundente que fue el colocar con nubes la palabra mar, con una perfección increíble, y solamente en cuestión de segundos, nada más, al yo preguntar si me tenían en el número de las cuentas, ¿no?, de ellos. Y realmente aparece esa palabra, no había una sola nube en el cielo, y aparece esa palabra formada con nubes, con una simetría asombrosa, ¿no? Y por 18 minutos, como decíamos, quedó formada en el cielo esa palabra, y realmente fue impactante, ¿no? Esa fue la primera experiencia consciente, como bien tú hacías la referencia, Eduardo. Esto fue en el año 2002, ahí he puesto la fecha, y esa experiencia fue contundente porque realmente fue como automática, ¿no? Pero las experiencias siguieron, y bueno, y en respuesta a tu pregunta, Eduardo, en esa cabaña se suscitaron una serie de hechos bien, pero bien curiosos. Es una cabaña que está relativamente cerca de donde vivo, en el balneario Marindia. Es una cabaña muy bonita de 2 pisos. Su interior es todo hecho de pino Brasil, o sea, una madera muy resistente, está muy cuidada a pesar de sus años, ¿no? Entonces, en su momento trabajaba para la Junta Municipal, y estaba en la repartición de la biblioteca municipal, entregando libros y bueno, y haciendo todo el chequeo de los libros. Y entonces se dieron las condiciones como para que alquilara esa cabaña. Y en esa cabaña se llevaban adelante las reuniones, ¿no? Estamos hablando del año 2004. A finales de febrero del año 2004 se me dio la oportunidad de alquilar esa cabaña, y vivía solo ahí en esa cabaña. Entonces, una de las experiencias de forma consciente, físicas y contundentes, fue que precisamente una de tantas noches que estaba el dormitorio es arriba, en esa cabaña. Abajo es una sala comedor amplia, la cocina y el baño, y arriba, toda la parte de arriba es dormitorio, ¿no? Es una cabaña muy amplia. Entonces, una noche, hacía poco que me había acostado, y recuerdo era invierno porque estaba bien abrigado, ¿no? Y resulta ser de que estaba despierto, no estaba dormido ni nada que se parezca, o sea, no fue un sueño. Y de pronto siento una presencia en la penumbra de la habitación. Siento una presencia y que me hace abrir los ojos, y qué sé yo, a medio metro del borde de la cama había 2 seres. Era un hombre y una mujer. Estaban vestidos de azul, los dos, todo un enterizo azul. Y fue una visión física, ¿no? Estaban físicamente parados ahí al lado de mi cama, no a los pies, sino al costado de donde yo estaba durmiendo. Por eso decía, a medio metro aproximadamente de mi persona. Los reconocí, era un hombre y una mujer. La imagen, o sea, ¿cómo diría? La proyección física debe haber durado 30 segundos, algo así, 40 segundos, no más de eso. ¿Por qué digo esto? Porque les pude ver cómo estaban vestidos y cómo eran sus rostros, cómo era su pelo, cómo eran sus orejas. Pude ver esos detalles, ¿no? Lo que más me llamó la atención eran sus rostros, ¿no? Eran de un color anaranjado. O sea, un anaranjado, no color naranja, ¿no? Pero un anaranjado pálido. Eran los dos rubios, el pelo sobre sus hombros y las orejas bastante largas, ¿no? Y así como aparecieron, desaparecieron, se fumaron de la nada. No me causaron temor, no me dijeron nada tampoco, simplemente se proyectaron, me vieron y desaparecieron.
Eso fue una experiencia física de proyección de estos seres de luz, ¿verdad? Que después pasó el tiempo y, porque claro, estamos hablando del año 2004, ¿no? Y nosotros empezamos todo esto en el año 2002. Entonces como que era bastante nuevo quien les habla en todo esto, ¿no? Entonces, leyendo los libros de Sisto Paz, nuestro referente del contacto, Sisto Paz, en uno de ellos, de esos libros, que no recuerdo especialmente cuál era, él cuenta que precisamente los seres de Venus son de esas características, tienen la piel de color como anaranjado. Entonces, bueno, los identifiqué como venusinos, ¿no? Esa experiencia fue bien interesante y realmente muchas veces se dan experiencias de ese tipo de contactos que uno dice, no me dijeron nada, pero de pronto sí nos dicen mucho, desde lo sutil, desde otros planos, ¿no? Así como aparecieron, desaparecieron, no me dieron temor ninguno, y me quedé reflexionando en esa imagen, esa visión, y en esa reflexión me volví a dormir hasta el otro día, ¿no? En esa Una oportunidad, pregunta, sí, perdón, Livio, una sí, pregunta. Dijiste que ya se estaban reuniendo en aquella época, en ese 2004, ¿no? Que habían comenzado en el 2002. ¿Ya estabas dirigiendo grupos en aquella época o eras un estudiante, digamos? ahí precisamente en esa cabaña se inicia el primer grupo que yo nombré Alfa. Y fue justamente en marzo. Nosotros iniciamos en el mes de marzo del año 2004. Era un grupo como de unas 16 personas, más o menos, 18 personas inicialmente. Y después, como todos los grupos, se fueron, quedando por el camino, muchos. Y quedó un grupo compacto de unas 10 personas, 10, 11 personas, más o menos, que tuvieron una multiplicidad increíble de experiencias, ¿no? Ahora van a ver algunas imágenes. Entonces, y ya estaba llevando adelante los grupos. En ese año 2004 lo mío fue bastante más rápido todo, sin yo buscar muchas cosas, ¿no? Pero se fueron abriendo así las posibilidades y las puertas para que quien les habla, bueno, viviera todo esto, ¿no? En otra oportunidad, en esa misma cabaña, también en la noche, se aparece lo que conocemos nosotros como una canepla, una esfera de luz, que son artefactos que lanzan estos seres desde sus naves, y que hay de varios tamaños y de varios colores. Son como cámaras inteligentes a distancia, como una especie de dron extraterrestre, que tiene multifuncionalidad. Entonces, en esa oportunidad, atraviesa la pared de la casa, de la cabaña, y se proyecta. En aquella oportunidad yo tenía ¿cómo es que se llama? Se llama una veladora, una lamparita en la mesa de noche, con una luz muy, muy tenue, y estaba encendida en ese momento porque estaba leyendo un libro en aquel momento, ¿no? Y de pronto sentí un zumbido, se sintió como una vibración y aparece, traspasa la pared, y aparece la canepla. Era del tamaño un poco más pequeña nada más que una pelota de fútbol, de un color blanco, muy, muy transparente, porque parecía como que era transparente, translúcida, ¿no? Pero a la misma vez refulgía en luz. Y hizo unos pequeños movimientos, como que uno se bamboleó un poquito, y ahora estaba también menos de un minuto, yo la observaba y como que ella me observaba a mí también, y así como traspuso la pared, se volvió a pasar por la misma pared. Eh, Ese tipo de artefactos lo que hace es, como decía, cámara a distancia, y, y muchas veces nos testan las emociones y los sentimientos, ¿no? O sea, como que nos vigilan, y ellos sobre las naves, o sea, a través de grandes pantallas, van recabando datos de nosotros. Es como una especie de seguimiento. Entonces, esa cabaña realmente fue, y por contar algunas experiencias, ¿no? Pero realmente en nuestro sitio de Facebook he contado muchas experiencias que he vivido en esa cabaña, y bueno, y en mi primer libro también. Pero para no ser tan extenso este capítulo, les cuento solamente esas dos experiencias. Eh,
Bueno, ahí están los grupos, aquí estamos, con frío, con las manos en la campera, por aquí estoy, no sé si ven el cursor, al lado de la persona que está con el termo en la mano. Ahí estamos en un lugar que se llama La Estrella, que hacíamos las salidas de campo. Y puse esta imagen porque quiero comentar algo que es una cosa bien particular, que tuve el honor de, no sé si llegan a ver, ¿ves el cursor, Eduardo? Sí, lo veo. Ah, perfecto. El cursor está indicando a esta personita. Esta personita no está sentada en una silla común, sino que está sentada en una silla de ruedas. Ella era Evangelina, su nombre, esta es su mamá, y realmente tuve el honor de coordinar a esa niña en los grupos. En ese momento, ella pertenecía al grupo Alfa, al primer grupo. En ese momento, Evangelina tendría unos 10 años aproximadamente. Era cuadraplégica, y lo curioso, que quiero hacer la referencia, por eso puse esta imagen, es que en las meditaciones ella llegaba al encuentro con el Maestro Jesús, porque nosotros guiamos meditaciones para encontrarnos a nosotros mismos y muchas veces guiamos hacia el encuentro del Maestro Jesús. Y ella nos contaba que llegaba al encuentro del Maestro Jesús corriendo y se abalanzaba en sus brazos, ¿no? A pesar de haber nacido inválida, ¿no? Evangelina ya no está entre nosotros, ella falleció cuando tenía unos 16 años, más o menos 17 años, porque su cuerpo estaba muy, muy deteriorado, ¿no? Pero fue bien interesante coordinar a ese increíble ser que nos dio tremendos lesiones de humildad y de vida, ¿no? Claro. Eso pasó más o menos en el año 2004, pero en el año 2005 a nosotros nos invitan a un encuentro mundial que se realiza en el Cusco, en Perú. Entonces, ese encuentro mundial de los grupos de rama se da en el año 2005 y en el mes de agosto. En los meses de agosto siempre es muy proclive a que se hagan salidas porque suelen abrirse portales espontáneamente en la Tierra, en el planeta Tierra, ¿no? Entonces, no es solamente que el mes de agosto es el mes de la Pachamama, sino que sí, es el mes de la Pachamama, pero también se abren portales dimensionales de forma espontánea en el planeta Tierra. Entonces, siempre se han salido en el mes de agosto, se han hecho encuentros mundiales y se han hecho salidas importantes, ¿no? Como les contaba en el anterior segmento del podcast, nosotros tuvimos la experiencia de contacto físico con el maestro Alcir el 14 de agosto del año 2007, detrás de la puerta de Yumarca, ¿verdad? Entonces, en ese encuentro mundial se dieron una serie de cosas bien particulares que, como les adelantábamos que íbamos a compartir con ustedes experiencias, a eso vamos. El encuentro se dio en este lugar, esto se llama la Laguna de Huaypo, que es a las afueras del Cusco, es más o menos a una hora de viaje de distancia de la ciudad mismo del Cusco, como rumbo al Valle Sagrado de los Incas, como rumbo a Urubamba. Entonces, en primera instancia éramos unas 140 personas más o menos, de todas partes del mundo, y entonces en esa primera instancia se inicia el encuentro allí en la laguna de Huaypo, una laguna muy famosa porque los oriundos del lugar, las personas que viven allí en las cercanías de ese lugar han contado muchas veces que ven esferas de luz que entran y salen de esa laguna, ¿no? O sea, es un lugar de contacto, ¿no? Entonces se hizo ese encuentro mundial allí, iniciando en la laguna de Huaypo, y luego nos fuimos a este lugar, que estos son los círculos de Moray, que son una serie de círculos concéntricos, supuestamente digo porque hay referencias encontradas, realizado por los incas para hacer un laboratorio de semillas, para cultivar el maíz a diferentes alturas. Entonces es una serie de círculos concéntricos y la localidad se llama Moray. Allí cercano está la localidad de Maras también, que hay unas salinas muy grandes, ¿no? Unas salineras muy grandes. He estado muchas veces en ese lugar, es increíble de energía. Pero volviendo a Huaypo, hicimos el campamento, armamos las carpas allí a orilla de la laguna, ¿no? Entonces
se hicieron muchas labores de dinámicas de meditaciones y diferentes prácticas que se suelen hacer dentro de los grupos. Pero hubo un hecho bien interesante que allí nosotros estuvimos 2 noches acampados y luego ya nos fuimos hacia Moray. Entonces en la segunda noche que estábamos acampados allí, bueno, un frío muy grande, ¿no? Al otro día que nos levantábamos, había todo hielo sobre las carpas, ¿no? O sea, a esa altura, son unos 3.000 metros de altitud sobre el nivel del mar, y en el mes de agosto hay siempre frío, mucho frío, ¿no? Entonces, mucho abrigo, y realmente siempre es poco el abrigo porque nosotros no estamos acostumbrados a tanto frío, ¿no? Pero lo interesante fue que se dieron una serie de experiencias en meditaciones y en recepción de mensajes. Los guías nos decían que iban a haber manifestaciones físicas, ¿verdad? Entonces, bueno, me voy a dormir como a eso de las 10:30, 11 menos cuarto de la noche, porque ya el frío era muy intenso y ya se estaban terminando las actividades. Entonces todos nos fuimos a dormir. Y entonces mi carpa no estaba tan alineada con el conjunto. Había hecho mi carpa más alejada, había hecho como a 50 metros del conjunto de las carpas, porque había la posibilidad, ¿no? O sea, no había una estructura de que todo se había que hacer en conjunto, sino el campamento, sino que se podía, las personas que quisieran, explayarse más, ¿no? Entonces me alejé como 50 metros con mi carpa, y entonces en la mitad de la noche me dieron ganas de orinar, salí de la carpa con muchísimo frío, y entonces, bueno, miro hacia una zona donde, vamos a decir, para tener una referencia, donde hacíamos las reuniones, pero a la derecha de donde hacíamos las reuniones, ¿verdad? Como a unos 200 metros, calculé yo aproximadamente. Veo como una estructura de para que tengan una idea, de un criadero de aves, como una especie de galpón, criadero de aves, con las luces prendidas, ¿no? Entonces, bueno, yo termino de hacer mis necesidades fisiológicas y me vuelvo a la carpa. Cuando ingreso a la carpa, me pongo a reflexionar. Pero si yo no vi en ningún momento un criadero de aves, no había nada ahí. Y entonces enseguida, instantáneamente pensé, eso no era un criadero de aves, era una nave aterrizada, ¿no? Y era de gran tamaño. Entonces cuando entendí que era una nave, me quise levantar y no pude. Fue como un sopor que me invadió y quedé dormido. O sea, evidentemente no debía de salir de la carpa porque la experiencia no era para mí. La experiencia de contacto físico la tuvo un hermano de Honduras, que tuvo al otro día en la mañana, cuando la reunión general, bueno, nos contó a todos, ¿no? Que sintió la necesidad de salir de la carpa. En el mismo momento se ve que yo salí, en el medio de la madrugada, y tuvo el contacto físico con esa nave a muy corta distancia, ¿no? Y nos contó que no estaba aterrizada, sino que estaba flotando a unos metros del suelo, ¿no? Y era de muy gran tamaño, como de 200 metros de distancia, ¿no? De diámetro, perdón, decía este compañero de los grupos de Honduras. Así que esa experiencia fue en la laguna de Huaypo. Muy De interesante, allí, Livio. sí, Más bien suena tu trabajo, tu misión ahí en ese momento como testigo, ¿no? Como testigo claro, del acontecimiento. Es bien interesante eso. exacto, sí, 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 no era para tener el contacto quien les habla, sino solamente testificar que estuvo allí la nave, sí, tal cual, tienes razón, Eduardo. Eh, Bueno, de ahí nos fuimos, nos tomamos esos carritos, como le dicen allá en Perú, y nos fuimos a como decíamos, los círculos de Moray, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí está el grueso del grupo, es impresionante Moray, no sé si tú conoces, Eduardo, los círculos de Moray, Sí, ¿conoces? Livio, sí, sí, estuve por ahí. Ajá. Bastante tarde, no en el 2005, pero sí estuve ahí, Sí, sí. sí, es espectacular el lugar, tú lo podrás confirmar lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, hicimos el campamento ahí en las cercanías de los círculos. Son todo como terrazas o andenes hechos de piedra, a diferentes alturas, ¿verdad? Y se hicieron una serie de trabajos, de dinámicas allí. Estuvimos allí 2 noches más acampados. Entonces, en la segunda noche, que ya vendría a ser
al otro día ya terminaba el encuentro, ¿verdad? Nos volvíamos a la ciudad de Cusco, porque ese encuentro fue de 5 días. Eh, Ahí está el campamento armado, ahí sí había una disposición de las carpas porque el terreno era irregular. Entonces se nos permitió armar las carpas en una zona plana y bueno, hubo que armarlas de esa forma, ¿no? No había posibilidad. Pero como verán, hacia este lado izquierdo de la imagen, o sea, acá se ve el camino de ingreso, ¿verdad? Pero acá, en esta zona, es un pequeño cerro, que la imagen, bueno, estamos hablando de 2005, hace 21 años, ¿no? Las cámaras no eran las mejores y no he conseguido más imágenes porque he perdido muchas imágenes. Recuerda que te decía, Eduardo, antes de empezar. Entonces, este cerro se sigue hacia arriba, se sigue elevando, ¿no? Debe tener como unos 120 metros de altura, más o menos, aproximadamente. Entonces, en la segunda noche, que quería tener alguna experiencia, por sentires, como a las 8:30 de la noche, me aparto del campamento y subo solo a ese cerro. Y en ese cerro tuve la experiencia de el paso Sendra. El paso Sendra, dentro de lo que es el grupo de contacto, es un paso interdimensional. Estos seres gestan o hacen, a través de su alta tecnología, una especie de umbral, espacio-tiempo, como una especie de media luna, que la mayoría de ellos, ¿no? Que al transponer el peso molecular y el peso atómico del cuerpo de la persona, se disocia y se puede teletransportar la persona, se puede desmaterializar y materializarse en otro lugar, entre otras cosas. Eso es, a grosso modo, lo que sería un Sendra, pero de pronto en algún otro capítulo podemos explicar más detalladamente lo que son los pasos Sendras. En esta oportunidad, en ese año 2005, subo solo a esa montaña y empecé a tener avistamientos, ¿no? Muy cercanos, el característico danzar de las naves, ¿verdad? De color ámbar. Se había dado un avistamiento en la zona de del cerro que está aquí detrás, acá que tengo el cursor, no sé si lo llegan a ver, es el Verónica, el Nevado Verónica, que es 5.600 metros de altitud, es uno de tantos nevados de esa cordillera de Urubamba, que se le llama, o la cordillera del Vilcanota, que se le llama también, ¿no? Se apareció una nave sobre el nevado y todo el grupo la vio, se vio incluso la estructura de la nave, ¿no? Fue bien interesante esa experiencia. Pero la cuestión en sí fue que cuando asciendo a la montaña, o a ese cerro, perdón, habré estado como 1 hora 15, 1 hora 20 aproximadamente. Un frío impresionante también en la noche. Y entonces, cuando, bueno, sentí que debía de volver, había tenido esos avistamientos, y bueno, y como que al parecer no había nada más que ver para mi persona. Entonces me vuelvo sobre mis pasos, y cuando empiezo a retornar hacia el campamento, no había llevado linterna, no había llevado nada, me guiaba solamente por la intuición y por un poco la luz de las estrellas, porque no había luna tampoco esa noche, ¿no? Cuando voy regresando, de pronto, de no sé dónde, porque no pude saber de dónde, aparece una especie de como de bruma, como una neblina, que a gran velocidad vino hacia mí y cambió totalmente el frío. Pasó me envuelve esa neblina, esa bruma, y pasó del frío extremo que estaba sintiendo, a pesar de estar con 2 camperas, 2 pares de guante y 2 pantalones para soportar, porque eran varios grados bajo cero, ¿no? La temperatura cambió, dejé de sentir frío, sentí una vibración muy fuerte, y me quedé estático, quedé como paralizado, ¿no? Porque me sorprendió esa bruma, ¿no? No sé cuánto tiempo duró, no lo pude calcular, pero así como vino se fue. Y la particularidad de de esta experiencia de Sendra, fue que me dejó como, en ningún momento perdí la conciencia, ni me desmayé, ni caí, ni nada que se parezca, volví por mis propios medios, pero tuve una sensación como de estar en varios lugares a la vez.
estaba en el campamento, la gente me hablaba, yo le respondía, pero era como un autómata. Entonces se coincidió porque una persona de los grupos, precisamente de ese primer grupo, el grupo Alfa, había recibido una comunicación, de allí de ese grupo salieron como 2 o 3 antenas, ¿no? Y había recibido una comunicación que una persona del grupo que viajó desde Uruguay hacia el encuentro mundial, que éramos 14 personas, una de las personas iba a tener una experiencia de contacto que le iba a permitir recibir muchísima información. Y después de esa experiencia, que ya digo, no me quedó, o sea, no viajé a otro planeta, ni ascendí una nave, ni nada de eso, pero en efecto sí recibí muchísima información, porque en las charlas después me salía información que nunca había leído, no sabía ni de dónde salía esa información, pero se la daba a la gente, ¿no? Entonces, evidentemente, ese tipo de experiencias nos permiten tener esa clase de contactos con estos seres que de una forma u otra nos proyectan en nuestro interior información que luego la desarrollamos. Una consulta, Livio. Sí, Aclarame un poquito porque no comprendí muy bien. ¿La antena estaba en Uruguay o estaba en el viaje con ustedes? ¿La la antena que de antena, alguna manera anticipó la experiencia o el sí, contacto con esa información? la antena estaba en Uruguay, estaba aquí en Uruguay, y recibió el mensaje estando yo de viaje. O sea, Muy interesante eso. sí, y bueno, y fue la sorpresa, ¿no? Porque realmente pasó así, porque fue la confirmación, porque ya digo, en los meses subsiguientes, que siempre en ese año 2005, 2006, esos 2 años fue de muchísima información y de difusión, ¿no? Formación de grupos que se daban espontáneamente. Y me pasaba eso, ¿no? Que realmente brindaba información a las personas que llegaban a las charlas, sin saber de dónde había salido la información y realmente seguramente salió de esa experiencia, ¿no? Son experiencias multidimensionales que nos permiten entender que, bueno, que realmente esta experiencia de contacto es fascinante porque no solamente nos hace vivir cosas como personas y de forma personal a nosotros mismos, sino que desarrollamos en pro de las personas que van llegando a los grupos, y estos seres nos utilizan de una forma u de otra como especie de herramientas para la difusión. Así es que esas fueron las experiencias del encuentro mundial del año 2005 en el Cusco, en Perú. Qué interesante, Livio. Aclaremos de que todavía llevas grupos adelante, ¿no? Es decir, que los amigos que se quieran comunicar contigo, van a poder recibir y al mismo tiempo van a poder intercambiar contigo, quizás de una forma más profunda de lo que estamos haciendo hoy, todas tus experiencias, ¿no? Sí, así como tú, Eduardo, quien les habla también suele llevar grupos adelante, y solemos mezclar los viajes de turismo místico con los grupos y los viajes de difusión. El año pasado estuve de viaje y bueno, por cosas también insólitas, se dio la posibilidad de que una señora de California lee mi segundo libro y se fascina tanto con lo que escribo en ese segundo libro que me invita a ir a Estados Unidos. Y se dieron todas las condiciones como para sacar la visa, tenía mi pasaporte vencido, lo renové, me dieron la visa sin problema y bueno, y estuve 2 veces el año pasado, 2025, en varias localidades, ciudades de Estados Unidos y en México también, ¿no? Entonces, evidentemente que es como decimos, ¿no? Todo esto es en pro de la difusión, pero sí, todavía llevo adelante grupos y me encuentran en Facebook y además vamos a dejar como diría, donde nos encuentran tanto a ti, Eduardo, como a mí, en la difusión de este podcast, ¿verdad? Es la idea. Qué bien, Livio. Experiencias que realmente te cambian la vida, ¿no? Es Así decir, es. hacen de la vida de una persona un antes y un después, precisamente para compartir todo esto, ¿no? Y procurar de que otros también puedan vivir las mismas experiencias y al mismo tiempo colaborar un poco con todo lo que está sucediendo. Con respecto a tu viaje a Estados Unidos del año pasado, ya, ¿no? Ujú. Del año Sí, pasado. año Creo pasado. que sucedió en un momento justo, creo que te lo comenté en tu Facebook,
que dio una causalidad también política, social ahí en Estados Unidos que me llamó la atención en ese sentido, ¿no? Así como que de alguna manera los hilos se van moviendo en un rompecabezas que a veces uno no logra comprender, pero que al final, después de todos esos movimientos, uno comprende finalmente por qué se dan las cosas. Sí, es cierto, tal cual. Como bien tú dices, Eduardo, se dieron cosas bien interesantes en ese viaje. Qué bueno que en siguientes episodios del podcast les iremos comentando, porque estuvieron bien interesantes las experiencias que tuvimos también y las labores que se hicieron, porque de eso vamos a hablar también, de labores y de lo ilimitados que somos. Muchísimas gracias, Eduardo, por esta oportunidad una vez más, y nos encontraremos en una próxima edición. Muchísimas gracias, Livio, por compartir todas estas experiencias y darnos la posibilidad de poder reflexionar y repensar algunas cosas también en relación al contacto, que tiene un propósito. No se trata solamente de ver platos voladores, sino que hay algo bastante más profundo detrás de todo esto. Así que bueno, muchas gracias, Livio, y nos vemos en el próximo encuentro. Al próximo encuentro. Gracias a ti.